¿Se imaginan que uno de los matrimonios más perfectos de Hollywood se esté desmoronando? Sí, hablo de Blake Lively y Ryan Reynolds, esos dos que siempre parecen estar en la cima, que todo es perfecto, pero ¿qué tal si todo es una mentira? Y si te digo que Blake está en una caída libre y ni siquiera Ryan puede salvarla. Ponete cómodo porque lo que te voy a contar hoy es un quilombo cósmico. ¡Aló! ¿Qué pasó, frikis del carajo? Soy Juanito, esto es Del Carajo TV y lo que te voy a contar hoy es una historia que parecía que iba a llegar hasta ahí, pero viene de mal en peor. Blake Lively, pareja de Ryan Reynolds, como bien dije al inicio, una de las parejas perfectas de Hollywood, de las pocas que aún quedaban. Su nombre solía evocar, el de Blake obviamente, glamour, éxito y un poquito de envidia también, ¿por qué no? La conocimos en Gossip Girl interpretando a Serena van der Woodsen, el ícono de la élite neoyorquina, y desde ahí parecía que no había quien la parara. Rápidamente se convirtió en el rostro perfecto de Hollywood. Rubia, alta, con esa sonrisa que podía conquistar cualquier alfombra roja. Pero no solo fue su físico lo que la puso en el mapa, sino que también supo vender una imagen de chica buena y cercana, como esa amiga perfecta que todos querríamos tener. Y no podemos olvidar el momento en que todo se potenció cuando Blake comenzó a salir con Ryan Reynolds, uno de los tipos más queridos y respetados de la industria. Es ahí cuando muchos dirían que la vida de Blake pasó de ser muy buena a demasiado buena para ser verdad. Ryan, el hombre que nos trajo al Deadpool más irreverente y carismático, se casó con ella en 2012 y desde entonces el dúo se convirtió en una de las parejas más codiciadas de Hollywood. Si buscabas en Google pareja perfecta, probablemente te aparecían ellos dos. Sus interacciones en redes sociales no tardaron en volverse virales. Las bromas entre ellos, las fotos en eventos públicos, las historias donde se trolean mutuamente, nos hicieron creer que, a pesar de todo el brillo de Hollywood, su relación era auténtica, sólida. Representaban perfectamente el significado de couple goals, esos que parecen tenerlo todo: amor, éxito, fama y una familia ideal con 3 hijos. Y claro, eso hacía que todos quisiéramos más. Cada foto juntos, cada comentario ingenioso de Ryan sobre Blake nos hacía pensar que el cuento de hadas de la vida real era posible. Pero ahí es donde empezamos a preguntarnos, ¿era todo tan perfecto como parecía? Porque mientras en público todo brillaba, en privado las cosas podrían haber sido muy diferentes. Blake, aunque adorada por muchos, siempre estuvo en una posición un poco incómoda en comparación con Ryan. Su carrera no despegó de la misma manera que la de su esposo. Mientras Ryan saltaba de éxito en éxito con Deadpool, Free Guy y más, Blake parecía estancada en proyectos menores o películas que no terminaban de consolidarse. Y es ahí donde se empieza a formar la grieta, porque aunque ambos han intentado mantener una imagen pública impecable, el peso del éxito de Ryan y la carrera más apagada de Blake comenzaron a crear rumores. ¿Acaso Blake dependía demasiado de la fama de su esposo para mantenerse relevante? ¿O Ryan, con su personalidad más dominante y carismática, era quien llevaba la batuta en la relación, dejando a Blake en segundo plano? Lo cierto es que detrás de las cámaras algunos rumores apuntan a que la vida en casa de los Reynolds Lively no era tan idílica como nos querían hacer creer. Ryan, a quien conocemos como un tipo relajado y gracioso, ha sido acusado por varios de ser un perfeccionista y un control freak. Y Blake, bueno, ella, que en el pasado había sido el centro de atención, pasó de protagonizar su propia vida a ser la esposa de Ryan Reynolds, y eso, tarde o temprano, pasa factura. Pero la cosa no termina ahí, no es solo su relación lo que está bajo la lupa. En los últimos años, la industria del entretenimiento ha comenzado a cuestionar seriamente el talento de Blake. Si bien fue la estrella indiscutida de Gossip Girl, después de eso, su carrera en cine ha sido bastante irregular. Participó en películas como El secreto de Adaline y The Shallows, pero ninguna terminó de consolidarla como una actriz de peso en la industria. Mientras tanto, Ryan seguía acumulando éxitos de taquilla y ovaciones por su ingenio y habilidades tanto dentro como fuera de la pantalla. Y así llegamos a un punto crítico. Blake, quien alguna vez tuvo el mundo a sus pies, ahora parece estar perdiendo terreno rápidamente. Su nombre ya no brilla como antes y la sombra de Ryan la está eclipsando cada vez más. Y para colmo, su intento de demostrar que podía ser más que solo una cara bonita con It Ends With Us resultó ser un auténtico fiasco, pero de eso ya hablaremos más adelante. Lo que está clarísimo es que el mundo ya no ve a Blake Lively de la misma manera.
¿Cuánto tiempo para que esto también sea lo que pase con Ryan Reynolds? Uno de los tipos más queridos de Hollywood, está en el podio del amor de Hollywood por parte del público, ¿no? Aquella imagen que tenía de chica de oro Blake Lively se está desmoronando rápidamente. La gran pregunta es, ¿podrá recuperarse antes de que sea demasiado tarde? ¿O ya está destinada a quedar en el olvido mientras Ryan sigue brillando? Si hay un momento en que la carrera de Blake Lively empezó a caer como un castillo de naipes, fue con It Ends With Us, el proyecto que tenía todo para hacer su gran regreso a la pantalla grande y que terminó siendo el inicio de su pesadilla. Lo que debía ser una película seria y emotiva, basada en un bestseller que tocaba temas profundos, se transformó en un auténtico desastre mediático. Y lo más irónico es que Blake fue la principal responsable de su propia caída. La película fue dirigida por Justin Baldoni, un director con una visión clara y emocional. Todo apuntaba a que iba a ser el tipo de película que no solo impacta en taquilla, sino que también deja huella en la crítica. Pero la promoción de la película fue cualquier cosa menos seria. Blake, en lugar de enfocarse en los temas complejos y dolorosos de la trama, se mostró más interesada en promocionar su nueva línea de productos capilares. Sí, como si la película fuera simplemente una excusa para lanzar su marca de champú. Imagina esto, una historia sobre situaciones turbias en el hogar y Blake hablando de cómo tener un cabello hermoso y brillante. Es como mezclar aceite y agua. El público no tardó en reaccionar. Las críticas llovieron como un diluvio y no fue solo por su falta de sensibilidad en las entrevistas, sino también por su desconexión total con el tono de la película. Los fans se sintieron traicionados. Blake estaba promocionando una película sobre un tema serio, pero actuaba como si estuviera vendiendo una comedia romántica. Incluso pidió a sus seguidores que usaran vestidos floreados para asistir a las proyecciones, como si fuera una noche de chicas. Un quilombo total. El público estalló. La dinámica con su coestrella, Justin Baldoni, tampoco ayudaba. En las entrevistas era evidente que había tensión. Mientras Justin intentaba mantener la seriedad del proyecto, Blake estaba en otra frecuencia. Apenas se miraban y las entrevistas se volvieron incómodas rápidamente. La falta de química era palpable y todo el mundo notó que algo andaba mal. Baldoni parecía estar haciendo malabares para rescatar el mensaje de la película, mientras Blake se hundía más y más. Pero el verdadero golpe llegó cuando Blake dejó escapar que Ryan Reynolds había escrito una escena clave para la película. En lugar de ser visto como un acto de apoyo, esto fue visto como una invasión de territorio. Una película que debía ser su gran momento para brillar fue dominada por la presencia de su esposo, dejando en claro que Ryan tenía más control de lo que parecía. Todo esto solo empeoró la percepción de Blake como una actriz dependiente de la sombra de su marido. Ryan Reynolds, el tipo al que todos aman. ¿Conoces a alguien que no lo ame o que diga, ay, me cae mal este tipo? Coméntalo por ahí abajo, por favor. El rey del sarcasmo, el rey de romper la cuarta pared. Pero su mayor talento es hacer que los peores chistes, los chistes más tontos, funcionen y funcionen muy bien. Pero ¿qué pasa cuando esa personalidad tan brillante empieza a opacar a su pareja de una manera tan fuerte? Lo que para todos era una relación perfecta, con bromas en redes sociales, una dinámica bastante, divertida, está empezando a mostrar algunas grietas. Y por sobre todo, algunos dicen que se está transformando en una bomba de tiempo. Porque claro que sí, frikis del carajo, todo lo que brilla no es oro. Parece ser que detrás de las cámaras, detrás de la pantalla, las cosas no estarían tan bien. Y acá entra un dato que es muy interesante. Para ambos, el otro podría terminar siendo más un obstáculo que algo que sume. Hablemos primero del momento en que It Ends With Us empezó a dar señales de desastre. Durante una de las entrevistas promocionales de la película, Blake lanzó una bomba inesperada. La icónica escena en la azotea la escribió mi esposo. Esto no solo sorprendió al público, sino que dejó a medio Hollywood con el culo lleno de preguntas. Y es que esta revelación no solo cayó como una bomba, sino que encendió una discusión sobre hasta qué punto Ryan estaba metido en los proyectos de Blake. Porque una cosa es que se apoyen mutuamente como pareja y otra muy distinta es que Ryan esté tomando las riendas de los proyectos en los que ella debería brillar por sí misma. ¿No será que Blake, en su intento de mantenerse relevante, está dejando que Ryan controle demasiado su carrera? Acá empieza el verdadero quilombo. El hecho de que Ryan estuviera escribiendo escenas para It Ends With Us no solo fue una falta de respeto al director y al equipo de guionistas, sino que también planteó una cuestión importante. ¿Realmente Blake necesita que Ryan se meta en todos sus proyectos? Porque la narrativa que ella y Ryan habían construido era la de un
una pareja poderosa, dos estrellas en su propio derecho con carreras independientes. Pero esta confesión cambió todo. La idea de que Ryan estuviera arreglando el guión de la película en secreto hacía pensar que Blake no podía manejar un proyecto de esta magnitud por sí sola. Y ojo, que las cosas no terminaron ahí. En la misma entrevista, Blake siguió diciendo que trabajan en todo juntos. Lo que parecía una declaración de amor y compañerismo, en realidad dejó una sensación amarga en el aire, porque al final del día, ¿quién estaba realmente a cargo? ¿Blake como la protagonista de la película o Ryan desde las sombras manipulando los hilos para asegurarse de que todo se hiciera a su manera? El público no tardó en reaccionar. En redes sociales, los comentarios sobre cómo Ryan parecía estar monopolizando la carrera de Blake comenzaron a circular. Algunos fans incluso se preguntaban si ella tenía algún control sobre sus decisiones o si simplemente seguía los consejos de su esposo. La cosa es que mientras Ryan sigue siendo visto como el marido perfecto y el rey del humor, Blake está quedando atrapada en su sombra, y no es una sombra pequeña, y acá es donde las cosas se ponen turbias, porque mientras Ryan sigue siendo una máquina de generar éxitos en taquilla, Blake está pasando por uno de los peores momentos de su carrera, pero en lugar de ayudarla a salir adelante, todo indica que su influencia en los proyectos de Blake la está arrastrando más hacia el fondo. Se dice que Ryan es obsesivo con los detalles y que no tolera errores, lo que ha generado tensiones en otros proyectos en los que ha estado involucrado. Ahora, parece que esa misma presión está afectando a Blake. El hecho de que Ryan estuviera tan involucrado en It Ends With Us también abrió la puerta a un debate sobre el poder de las celebridades en la industria del cine. ¿Cuánto control tienen realmente las parejas de poder en Hollywood? Porque claro, mientras en público todo parece ser risas y apoyo mutuo, en privado la dinámica podría ser muy distinta. Alguien que solía ser el centro de atención como Blake ahora parece estar en un segundo plano, eclipsada por la presencia dominante de su marido, y lo peor de todo es que, lejos de ayudarla, la participación de Ryan en este proyecto solo le generó más problemas. El hecho de que él, un guionista acreditado en otros éxitos como Deadpool y Deadpool 2, haya metido mano en el guión de It Ends With Us en medio de la huelga del gremio de guionistas en 2023 fue un golpe bajo, y no solo para el equipo de la película, sino también para la credibilidad de Blake. Para colmo de males, al no informar correctamente sobre la participación de Ryan en el guión, Blake y Ryan podrían estar en problemas legales. Las reglas del gremio son claras. Un miembro no puede trabajar durante una huelga, pero acá estamos, con Ryan escribiendo escenas justo cuando no debía y Blake soltando la lengua sin medir las consecuencias. En lugar de proyectarle al público una imagen de apoyo, de compañerismo, estamos viendo todo lo contrario. Eso deja en claro también que algo anda mal. Ryan Reynolds, el tipo que tenía todo bajo control, ahora parece ser parte del problema. Y Blake, que debería estar luchando por su propio espacio en Hollywood, o por lo menos por mantenerlo, está siendo arrastrada por su influencia dominante. El momento en que todo comenzó a desmoronarse fue rápido y brutal. Blake Lively, quien alguna vez fue vista como la chica dorada de Hollywood, empezó a sentir cómo la alfombra roja se le deslizaba bajo los pies, y la realidad es que no se trata solo de una película que salió mal, sino de un patrón que ya no puede ignorarse. Los problemas con It Ends With Us fueron solo el detonante de algo que venía gestándose desde hace tiempo. La percepción de que Blake Lively, más allá de su imagen pública, tal vez nunca fue esa actriz de peso que muchos pensaban, y ahora, con una carrera que está en caída libre, esa realidad está quedando más clara que nunca. Una de las críticas más fuertes que se ha repetido en los medios y en redes sociales es que Blake en realidad siempre interpreta el mismo papel. Muchos fans y críticos han señalado que en sus películas tiende a encarnar personajes similares sin un rango actoral que realmente la haga destacar. Desde sus días en Gossip Girl hasta sus últimas apariciones en el cine, parece que Blake ha estado atrapada en el mismo tipo de personajes, superficiales, estéticamente perfectos y sin mucha profundidad emocional. La gran pregunta es, ¿Blake alguna vez tuvo la capacidad de tomar riesgos en sus papeles o se ha limitado a roles que la mantuvieron en su zona de confort? Este tema explotó cuando se hizo más evidente que su estrellato no se debía únicamente a su talento, sino también a su relación con Ryan Reynolds. Mientras que Ryan estaba consolidándose como una superestrella en el mundo del cine, Blake parecía no poder salir de su sombra. Los críticos no tardaron en apuntar que su ascenso en Hollywood no fue tanto por su habilidad para actuar, sino por su relación con uno de los hombres más queridos y carismáticos de la industria. Los comentarios en las redes comenzaron a sonar repetitivos. ¿Blake es realmente talentosa o solo tuvo suerte al casarse con Ryan? Y es aquí donde todo se vuelve aún más complicado, porque a medida que su carrera se tambaleaba, las decisiones de Blake parecían más
más desconectadas de la realidad. En lugar de centrarse en mejorar su imagen y rescatar su carrera, siguió adelante como si nada estuviera pasando, subiendo fotos en Instagram con su círculo de amigos de élite como Taylor Swift, mostrando su vida perfecta. Mientras el mundo esperaba una disculpa, una reflexión o alguna muestra de empatía por las críticas recibidas, Blake seguía promocionando su línea de productos capilares, ajena a la tormenta que estaba destruyendo su carrera. La caída de Blake no fue solo por una mala película o una promoción desastrosa, fue el resultado de una serie de malas decisiones que se acumularon durante años. Su falta de diversidad en los papeles que eligió, la percepción de que dependía demasiado de Ryan para mantenerse relevante y su desconexión total de la realidad del público terminaron por pasarle factura. Los fanáticos que alguna vez la adoraron empezaron a cuestionar su verdadero talento y la industria, siempre rápida en encontrar nuevos rostros, comenzó a buscar alternativas frescas. Los críticos fueron despiadados. La actuación de Blake en It Ends With Us fue descrita como plana y carente de profundidad, lo que aumentó las voces que decían que tal vez nunca había sido tan buena actriz como muchos creían. Y eso, en Hollywood, es un golpe casi mortal, porque una cosa es tener una carrera que depende de la fama de tu pareja y otra muy distinta es que la gente deje de verte como alguien talentoso y te vea solo como un producto de las relaciones públicas. Y cuando parecía que todo se estaba yendo al carajo de manera cósmica, Blake Lively decidió aplicar un giro estratégico para salvar su imagen pública. Después del fiasco que fue la promoción de It Ends With Us, Blake desapareció del ojo público y se refugió junto a su esposo Ryan Reynolds y sus 4 hijos en la casa de Taylor Swift en los Hamptons. Un movimiento que sin dudas fue pensado para distanciarse del escándalo y darle aire a la situación. El retorno de Blake fue calculado. Empezó a mostrarse en Los Ángeles de la mano de Ryan, luciendo un look cuidadosamente seleccionado que incluyó un suéter marrón con una flor, un guiño obvio a su personaje de la película que tantas críticas le trajo. Y aunque su regreso fue tibio, la taquilla de la película habló. Recaudó más de $200 millones, dejando claro que, aunque su imagen esté tambaleando, el morbo y el interés del público siguen estando presentes. Blake también aprovechó el poder de las redes sociales para iniciar su lavado de imagen. Regresó a Instagram con una publicación llena de nostalgia y amor hacia el conocido fotógrafo Guy Aroch, recordando sus 2 décadas de amistad, un post que dejó en claro que detrás de la figura pública hay una Blake querida y apoyada por su círculo íntimo. Luego compartió fotos con Ryan, Taylor Swift y hasta con Travis Kelce, el ídolo del fútbol americano y actual pareja de Taylor. Cada aparición fue un intento claro de alinearse con figuras queridas por el público, casi como si buscara absorber algo de esa popularidad. Pero la jugada maestra llegó con una donación de $1 millón al fondo de ayuda de Feeding America para asistir a las víctimas del huracán Milton. El gesto, anunciado recientemente, buscó posicionarla como una figura solidaria comprometida con causas importantes. Y ojo, que esto no fue solo por iniciativa propia. Ryan Reynolds también está moviendo las fichas, dispuesto a gastar millones para restaurar la imagen de su esposa. Se dice que incluso habría propuesto financiar una secuela de Romper el Círculo, como se conoció a It Ends With Us en Latinoamérica sin la participación de Baldoni, para que Blake tenga una nueva oportunidad sin las tensiones creativas previas. Lo cierto es que Blake está luchando por redirigir la narrativa y si bien los esfuerzos para mejorar su imagen ayudan, el público ya no es tan fácil de engañar. Todo se resume en una palabra: autenticidad. Esa es la carta que Blake tiene que jugar si realmente quiere recuperarse. Entonces la gran pregunta es, ¿cómo se recupera una imagen, una persona que justamente esa imagen que siempre mostró era de una perfección absoluta, de esas que generan envidia? ¿Hay algún regreso posible para Blake Lively o va a quedar en el olvido? La respuesta es tuya, coméntame por ahí abajo, no te olvides de darle duro al botón de like, suscríbete, toca la campanita, sígueme en todas mis redes. Soy Juanito 6, esto es Del Carajo TV y nos veremos la próxima. Paz.